Hola, bienvenidos a otro episodio de Educando a Papá. Ya que se acerca la Semana Santa, decidimos tocar el tema de la religión, de las creencias, todo desde nuestras experiencias, desde nuestra perspectiva. Y bueno, nada, esperamos que les guste. ¿Di algo? Hola, hola, muchas gracias por muchas gracias a las personas que nos han visto, los comentarios que nos han hecho, muy chéveres. Esperamos poder seguir haciendo contenido de este tipo. Y bienvenidos. Bueno, papi. Ay, no vas a decir, es mi papá, soy la hija. No, ay, no. Bueno, hay que recordarlo porque la vez pasada tampoco lo dije. Entonces, él es mi papá, Hugo Medina. Yo soy su hija, Valentina Medina. Bueno, quisiera saber, así primero, para ti, ¿qué es la religión? ¿Qué es la religión para mí? Para ti. Em, Ese es un tema bien complicado, bien delicado. Yo estoy muy de acuerdo, basado también en mi experiencia, que con Karl Marx, que dijo en algún momento que la religión es el opio del pueblo. Estoy muy de acuerdo con eso porque siento que la religión nos ha llevado a una religiosidad extrema y esa religiosidad extrema juega con la fe de las personas y manipula de cierta manera. Entonces, yo creo que sí es como una droga. También entiendo que es como una necesidad que tienen muchas personas. Entonces, cuando alguien tiene hambre, busca alimento, cuando alguien tiene sed, busca bebida, cuando alguien tiene una necesidad también de otras índoles, pues busca algo espiritual y dentro de la espiritualidad, como que lo más cercano a encontrar es la religión. Pero creo, desde mi experiencia, que la religión es como una droga que nos consume un poquito. ¿Te refieres como al tema de, como esa necesidad de, no sé si lo entendí bien, como de si me porto bien, la creencia de si me porto bien voy al cielo, si me porto bien me van a pasar cosas buenas, o a ese tipo de cosas, o a qué te estás refiriendo? No, yo creo que eso que tú dices viene después. Ok, Sí, es dentro, es que no quiero ser agresivo, pero dentro de la manipulación de la religión viene ese punto. sí, Sí, de pórtese bien para que le vaya bien, para que vaya al cielo. Bueno, entonces, como ese chantaje con el sí. cielo. Me refiero es al hecho de que uno siente, en ocasiones siente vacíos espirituales, o sea, tú sientes que necesitas aferrarte a algo que no puedes explicar porque lo explicable en tu vida no va bien, por decirlo de alguna manera. Ok. Me refiero a esa necesidad. No sé si puedo contar ya las experiencias que he tenido en cuanto a esa necesidad o tengo que esperar a que me Calma, gracias, preguntes. Bueno, calma. Calma porque eso tiene un hilo conductor, ok, muchacho. bueno, muchacha. Bueno, es que yo acá quería como también decir cuál es mi punto de vista sobre la religión. Ok. Yo también siento que es una forma de manipulación, pues es como es un adoctrinamiento. Mm, Y es como que, o sea, perdón, la verdad no quiero ofender a nadie, pero es como una manera de lavarle un poco el cerebro a las personas para que se comporten de ciertas maneras, ¿sí? Entonces, pues personalmente yo no voy con ninguna religión, ni soy creyente de ninguna religión. gracias por tu punto de vista, por tu aclaración. Bueno, además también quisiera saber cómo ha sido, cómo fue la influencia que tuvieron mis abuelos en ese aspecto contigo y con mi tía, cuando ustedes eran chiquitos. Bueno, yo puedo decir que una influencia directa o así como tú mencionabas, como adoctrinamiento de parte de mis papás no hubo, realmente de parte de nadie de la familia. Pero está este adoctrinamiento indirecto. Eh, yo nací y crecí en una familia católica, y digo católica por el hecho de que bautizados, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio por la iglesia de mis abuelos, de mis papás, de mis tíos, y entonces nacimos nosotros y de pequeños, entonces hay que bautizarlos siendo Sí. muy pequeñitos. Luego la primera comunión, hasta ahí llegamos, hasta la primera comunión. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía, creo que 10 años cuando hice la primera comunión.
Yo estudiaba en un colegio católico, en un colegio de curas, en un salesiano, y la influencia pues católica era, o sea, era grandísima, o sea, clase de religión teníamos más de una vez en la semana, teníamos misa todos los jueves, teníamos misa todos los domingos, teníamos que ir a misa al colegio los domingos. Y entonces había mucha influencia en cuanto a ese aspecto. Pero a mí ya empezó a rayarme el tema de la doctrina, o sea, una cantidad de normas que uno como que no entendía, el catecismo era como aprenderte de memoria una cantidad de normas, de oraciones, que era la preparación a la primera comunión, sí, te explicaban cuál era el significado en la religión católica, el hecho de hacer la primera comunión. Se hizo la primera comunión, pero yo me acuerdo que como niño mi único objetivo era vestirme bonito ese día, o sea, yo fui a un traje blanco y corbata Por dos. rojita y bien peinado, era eso como la fiesta, básicamente. Pero adoctrinamiento en la familia directo no hubo. Era como, somos católicos y esto es, y se celebra la Semana Santa y bueno, y se cree en la Virgen O sea, no, y no en el era como Espíritu que usted Santo. tiene que orar todas las noches, No, no, vamos a no, misa no, todos no, los no, no, no. domingos, no. No, mi mamá siempre presente, Dios presente en su vida, ¿no? Entonces Dios quiera, Dios nos ayude, Sí, voy las a las misas y frases. las frases de hay que creer en Dios, que sí, ese tipo de cosas. Y de ser buenas personas, ¿sí? Pues obviamente yo creo que también estaba como en el ADN que ellos fueran buenas personas, buenos seres humanos, pero también existía yo creo ese punto de porque son los mandamientos de Dios, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces había unas normas universales según su religión y entonces ellos debían portarse de esa manera para no ofender a Dios, Okay. más o menos. Eso obviamente también yo creo que lo más marcado es en el momento de fallecer un familiar, pues todo el, ¿cómo se dice? Todo el Proceso, los santos óleos. sí, sí, Todo todo eso. el tema de los santos óleos, que es uno de los últimos sacramentos, es el último sacramento, pero me refiero es a la ceremonia que se hace, es una ceremonia Sí. muy católica. Ujú. O sea, todos mis abuelos, mis tíos que han fallecido, todos han sido de una ceremonia católica después de morir. Entonces, eso sí está muy marcado en ese aspecto. Ok. Ahora, después de todo esto que me has mencionado, ¿tú eres creyente, una persona creyente? Creyente de que de alguna religión, de Dios, ¿Creyente de de... alguna religión, de alguna entidad, de algo? O sea, que tú, ejemplo, yo soy creyente de un algo, ¿sí? De un Dios. Yo lo llamo Dios. No soy creyente de ninguna religión, pero soy creyente de Dios. Me gusta sentirme, me siento protegida, todas las noches agradezco, todas las noches, sí, agradezco, pido perdón y también pido, como, pues como le enseñan a uno que debería ser como ese orden de en las noches, bueno, en las sin un, oraciones, sin un nombre. sin un nombre, o sea, yo simplemente hago como ese mini ritual y me hace sentir como tranquila. Siempre que salgo a la calle, también pido que por favor me protejan. Pero ¿cómo pides? O sea, ¿cómo agradeces y cómo pides? O sea, Señor o cómo... No, yo digo Diosito. Ah, ok, o O sea, sea, sí hay un nombre, si hay un nombre. pero no, o sea, lo que digo es como que no es como que yo crea en, o sea, digo Dios porque es lo que toda mi Como vida, que es algo superior y entonces yo creo que algo superior. exacto, y lo llamo Dios porque es en lo que he estado sumergida toda mi vida, Ok. pero no es como que crea en toda la historia y que hay ahí, o sea, es un poco complicado, pero yo sí, a mí sí me gusta sentirme protegida, me gusta sentir que hay algo que me cuida. Ok. ¿Tú crees en algo así? Yo ya puedo contar mi experiencia o todavía no. Ya puedes contar tu experiencia. Bueno, por mi experiencia he conocido a fondo varias religiones. ¿Sí? Me he sumergido en varias religiones, he conocido de ellas, de sus rituales, de sus creencias, de sus mandamientos también, de su organización aquí en la tierra, bueno, una cantidad de cosas. Y todo eso, y la lectura de muchas otras culturas, de las culturas orientales, por ejemplo, también, de las culturas incluso indígenas, me han llevado a identificarme con el agnostismo. O sea, yo considero que estoy más cerca de ser agnóstico que de ser ateo o de ser creyente de alguna entidad superior. Explica qué es ser Ser agnóstico, agnóstico. bueno, ser agnóstico básicamente es que yo no puedo creer, o sea, no puedo afirmar ni negar la existencia de un Dios, porque para mí es un tema demasiado complejo para la mente humana. Entonces,
yo no puedo comprobarlo y nadie lo ha podido comprobar, entonces yo prefiero hacerme a un lado. Ok. Básicamente eso es ser agnóstico. Eh, no ateo, bueno, lo que pasa es que el término ateo también es un poquito complicado porque en sí todos los seres humanos somos ateos, porque ser ateo es negar la existencia de un dios o de dioses. Entonces, por ejemplo, el que es católico es ateo con los Niega otros con los sí. 2.900 dioses, por ejemplo, porque los niega a ellos, creen uno Ok. en el suyo. Entonces, por eso siento que no ateo, porque yo no puedo negar a ninguno. Yo a medida que fui experimentando con la religión, me encontré con el tema de la fe. Y es que el ser humano realmente sí es poderoso mentalmente. O sea, la mente sí tiene una cantidad de capacidades de atracción de lo bueno y de lo malo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás enfermo y tú tienes mucha fe en el Dios que tú quieras, o en, sí, en lo que tú Lo quieras que, creer, y es tanta la fe y tú te entregas de tal manera, todo es posible. ¿Ves? Entonces, ¿tú cómo le refutas a un testigo de Jehová que fue sano por su fe en Jehová? ¿Sí? Con sus rituales y todo el tema. A un cristiano que fue sano por Jesús, al católico que fue claro. sano por la Virgen, ¿sí me entiendes? Y así sucesivamente. ¿Cómo tú le refutas a esa persona si ella puso su fe en eso y se recuperó? Punto. ¿Ves? Entonces no se puede refutar ese tema. Me fui, me perdí. Ibas a ¿De esa manera? contar, estabas contando tu Bueno, experiencia, bueno, pues la experiencia, a ver si eres por ejemplo, creyente o por no. ejemplo, en el caso cuando experimenté en la religión cristiana y hablábamos de las necesidades espirituales, entonces, ¿qué pasó? Eh, yo venía de una quiebra económica, veníamos de una quiebra económica grandísima y adicional a eso, Te todo lo enfermaste. material se perdió, y me enfermé, duré 8 meses en cama y yo estaba muy mal, o sea, no podía trabajar, muy mal y económicamente mal. Y llegó alguien a la casa que era cristiana trinitaria, que hay también, en los cristianos también hay diferentes creencias. Entonces esta persona me vio mal, me dijo que si podía orar por mí. Yo no vi nada de malo en eso, o sea, Mm. no le veo nada de malo, no es ningún ritual brujo, nada de eso, que si podía orar, yo le dije, sí, claro que sí. Ella oró y cuando ella oró, yo sentí como una paz, sí, sentí como que había encontrado algo que necesitaba porque yo venía sintiéndome mal en muchos aspectos. Luego me invitó a la iglesia y empecé a ir a la iglesia y me enseñan la manera de orar, de pedir lo que tú decías ahorita, una manera de pedir, de creer en nombre de Jesús. Y empiezan a pasar una cantidad de cosas y empiezo a meterme en el cuento, a entenderlo, a analizarlo. Me fui muy de cabeza en la Biblia. Yo ya conocía la Biblia, pero pues aquí te hablan de un discernimiento que te da Dios para Mm. entenderla bien y no solamente lo que te dicen los demás. Bueno, una cantidad de cosas ahí. Y empiezo a entenderla. El tema es que pasó mucho tiempo, me volví muy activo en la iglesia en cuanto a hacer obras. Ya yo llevaba la palabra también a lugares muy pobres, llevábamos cosas que necesitaban. eh, bueno, una cantidad de cosas que se hacían ahí y yo me empecé a sentir bien hasta que llegó un momento en que me levanté de la cama, como me habían descrito que iba a pasar. ¿Sí? O sea, en la forma en que... Y pasó, simplemente yo estaba un día, me levanté y ya no tenía, ya estaba Dolor. bien. Entonces, claro, mi fe fue, o sea, Jesús me sanó y mi fe y alguien me decía, no, fue Jesús y entonces me entregué de una manera más fuerte todavía. Luego tú empiezas a encontrarte con errores de los humanos, de las personas de la iglesia, entonces tú dices, oye, pero ¿por qué? ¿Pero qué está pasando acá? Luego ves cosas injustas, tú mismo empiezas a meterte tanto en la Biblia que empiezas a decir, oye, pero esto no es como lo están diciendo, pero esto va por otro lado. Empiezas a ver cosas que son mentirosas, o sea, es un tema bien complicado, entonces tú empiezas a tomar también una distancia y luego empiezas a leer sobre una cosa, leer sobre otra, investigar sobre otra, y eso hace que empieces a perder la fe como tal en la religión y en la religiosidad, Ujú. ¿cierto? Entonces yo al creer en un Dios, estoy inmediatamente creyéndome que tengo la verdad absoluta. Y es algo con lo que no estoy de acuerdo. No Cada persona existe. creyente en su religión cree tener la verdad absoluta y él es sano y él salvo y los demás seremos condenados. Entonces ese punto ya me difirió y me abrió de todo y dije, yo no, me aparto. Y por eso empecé a vincularme más con el tema de que
soy agnóstico, más por ese lado. Básicamente esa es la experiencia, pero conocí a fondo pues el catolicismo, el cristianismo pentecostés y el trinitario. Estuve leyendo mucho sobre ay, madre, el Corán musulmán, eh, la Torá, el de los judíos, que básicamente es como el Antiguo Testamento y otra cantidad de cosas. Bueno, y así leyendo sobre el budismo, sobre el hinduismo. Saturándote de Sí, de información. información, también las creencias antiguas aborígenes, por ejemplo, de América Latina, como creían los dioses los egipcios, bueno, una cantidad de cosas, incluso también mucha literatura extraterrestre sobre esta influencia. Entonces me empecé a leer y empecé a determinar, sí debe haber algo superior a nosotros, sí creo que hay algo superior. Yo lo llamo energía, yo le llamo la vida, yo también le agradezco a la vida todos los días, trato de tener una buena actitud ante las cosas siempre, pero como tratando de atraer y de repeler lo malo con esa energía. Pero siento que si hay una divinidad, o sea, que nosotros como seres humanos sí tenemos algo divino, o sea, algo de ese ser superior, algo dentro de nosotros, Okay. todos, absolutamente, y que tenemos que aprender a enfocarlo. Entonces estoy como por ese lado a punto de enloquecer. Sí, creo. Ya enloquecí, ahorita les voy a contar mi anécdota sobre todo eso que le está contando. Acá sumergiéndome en la historia de mi papá, cuando él tuvo todo ese proceso como espiritual, religioso, ahorita que hablábamos de cómo fue la influencia de tus papás contigo en el tema de la religión, yo sentí que la influencia de ustedes en ese momento fue demasiado extrema. Cuando el cristianismo. Cuando el cristianismo, o sea, cuando tú te sanaste, porque realmente se puede llamar como milagro, porque fue milagroso, o sea, los doctores decían que si no te operabas, mi papá tenía una hernia en la Una espalda, no, tres. 3 hernias en la columna, y los doctores decían que solo se podía con una cirugía, pero pues daba miedo, bueno, todo el cuento, Pero no caminaba. y no De ocho caminaba, o sea, meses no estaba en la caminaba. cama todo el tiempo. Y literalmente él se sanó y al día de hoy a veces le duele un poquito, pero, o sea, está sano. Entonces cuando pasó todo eso, mis papás, sobre todo mi papá, se empezó a meter demasiado, o sea, aquí, como él lo mencionó, no dio detalles, pero se empezó a meter tanto en la Biblia, en la religión, en lo espiritual, en la iglesia, en todo, que en serio estaba enloqueciéndose, o sea, en serio estaba enloqueciendo, no estoy exagerando. Y me empezó a obligar a mí, sobre todo a mí porque se va a hacer más chiquito, yo tenía 14, 13 años. Además que es que estabas en el momento de De rebeldía, ¿no? rebeldía también, sí. Y me empezó literalmente a obligar. O sea, no fue como una guía como de, ven, te explico, o hablemos un poquito de esto, tú qué piensas de esto. No, él me empezó a obligar y es que tenemos que ir a la iglesia, eran los La domingos. obligación era ir, Era ir y era era ir, asistir era a que sí, eso. era todo eso. Aparte que yo en ese momento, yo no tenía fe. O sea, ahorita yo tengo fe. En ese momento no tenía fe porque mi abuela había fallecido hace muy poco. Yo era una niña y todo el tiempo orábamos, o sea, todo el tiempo éramos también de hacer el rosario. Mi papá tenía un tío que era muy religioso y a veces Pero ahí, hacíamos, ahí, ahí no estábamos en el cristianismo, sino no, así, antes en el éramos proceso de mi católicos. abuela, estábamos haciendo como todo esa fe, la estábamos metiendo como en la religión católica. Y entonces todo el tiempo orábamos y teníamos mucha fe que se iba a curar. Bueno, el caso fue que no se curó y yo perdí. Y empiezan a culpar a Dios, ¿no? Claro, eso me pasó a mí. Yo empecé a culpar, pero ¿por qué? Si mi abuela era de las que iba, la mamá de mi mamá, de las que iba a la iglesia sí, los domingos, ella sí oraba rezaba su rosario, ella era muy creyente. Me acuerdo ahorita, acordándome, una anécdota era que no, yo fui con mi abuela a la iglesia y yo estaba renegando. Yo, no, pero eso tan aburrido, me dio sueño, me quedé dormida. Y yo renegando. Y iba con la sombrilla, así arrastrándola por el piso, pero como recostada en mi estómago. Y yo reniegue y me vuelta que no, que Dios le va a castigar, que yo no sé qué. Y yo tras cuando se metió Una como en un zanja. huequito, en una zanja y ¡prum! Y me dijo, sí, ve, eso fue porque hace. Bueno, el caso, mi abuelita era muy creyente. Cuando pasó todo eso, que mi abuelita fallece, yo perdí por completo la fe. O sea, yo no creía en Dios, yo decía, mi abuelita era lo mejor del mundo y porque le pasan cosas feas a mi abuela, si ella era una buena persona y le pasan cosas feas a muchas personas buenas y a muchas personas malas no les pasa como ese tipo de cosas, ¿no? Era una niña también.
Después, bueno, ya tengo como 13 años, mis papás se empiezan a meter en el cuento ya de la religión cristiana y me empiezan a obligar horrible a, usted tiene que ir, peleábamos todo el tiempo. Algo que a mí tampoco me gustaba era que yo sentía que había mucha hipocresía en la iglesia. Yo nunca he sido una persona afectuosa de, ay, abrazo, beso con extraños. Y en el ambiente yo entiendo que hace parte de su fe, de su creencia. No, no estoy juzgando como ese actuar, sino que no iba conmigo. Entonces yo siempre me sentí muy incómoda cuando íbamos y cuando se alababa, cuando se cantaba, no creía en nada, o sea, yo solo quería salir de ahí, no me sentía bien. Entonces hubo un problema así muy largo como en durante esos años que ellos estaban como tan metidos. Incluso todos decíamos como, papi, ya, relájate, o sea, estás demasiado metido y te puedes estar rayando. Y es que ese punto que mencionas, Vale, tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con esa necesidad. Yo, yo tenía esa necesidad, tú no. Tú no No, tenías esa necesidad, tú no tenías ese vacío espiritual. Yo sí lo tenía porque venía de una quiebra, todo me salía mal, estoy enfermo, una como cantidad de desesperado. problemas, ¿sí? Y entonces tú te encuentras eso y empiezas a congregarte y gente que no te conoce y te trata amablemente y te reciben. Y, o sea, era una cosa especial. Entonces, como que tú teníamos esa necesidad y aparece lo que te decía, si tienes hambre vas a comer, si tienes sed, Sí, teníamos esa necesidad espiritual y encontramos ese alimento espiritual. Por eso nos apegamos tanto. Luego el tema de la sanación, pues claro, es remato. un tema uy, no, aquí es el lugar, tú tienes razón. Como tú no tenías esa necesidad espiritual, pues tú te sentías mal y te sentías incómoda y lo veías de otra manera. Yo me acuerdo que el primer acto que tuvimos de obligarte, que después, que es algo de lo que yo realmente sí me arrepiento, fue que llegó el primer 31 de octubre desde que nosotros nos estábamos Ah, congregando sí. y entonces para la religión cristiana está mal el celebrar Disfrazarse. Halloween y ellos eran niños, bueno, Vale tenía 13 creo, Sí, 13 13, todo eso fue Sebas como entre tenía 13 y 7, 15 años. Sebas era un Sí, niño, Sebas era chiquito. pues ellos querían disfrazarse, salir a pedir dulces y nosotros radicalmente no, porque esto significa esto, Después de y haberlo eso está hecho mal, cada desde que lo habíamos año. hecho siempre, hasta Siempre. nosotros nos disfrazábamos y los acompañábamos. Entonces, eso fue, me acuerdo que fue la primera decisión. Entonces después ya no decir ni una sola grosería, no hay nada que pueda ser un vicio como no tomarse ni siquiera una cerveza o media cerveza o una cola y pola, o sea, ese tipo de cosas fueron Muy fueron las primeras extremo. cosas y luego empieza a escalar y escalar y escalar y escalar más y en eso pues empezamos a chocar porque los empezamos a obligar a hacer ciertas cosas que no, que ustedes no estaban acostumbrados, ¿ves? Pero iba al punto de que es esa necesidad que nosotros teníamos y ustedes no. Sí, eso es cierto. Además, también siento que fue la forma. Porque yo entiendo que como papás, pues deben guiar a sus hijos en todos los aspectos que hay en la vida. Dentro de esos, la espiritualidad. Más que la religión, la espiritualidad. Y es como guiarlos por ese camino, enseñarles. Entonces, lo que tú decías es muy cierto. Yo también hice la primera comunión pensando solo en la fiesta, en la torta, en que venían mis amigos, me iban a dar regalos y mi vestido me sentía preciosa. Pero no es Más o como, menos. me veía divina, pero no es como esa guía de realmente sentémonos juntos a leer, sentémonos juntos a entender, sino que no, tal día usted va a empezar la catequesis, tal día vamos a ir a la iglesia. No, no, pero eso sí hubo. Ahí estás omitiendo, no sé Que si no lo recuerdas, pero nosotros sí nos sentábamos a hablar de lo que significaba y del por qué. Lo que pasa es que tú no quedabas convencida con lo que decíamos y luego te decíamos, tenemos que congregarnos para que escuches. pues la verdad Nada, ya no, nada quiero. no Y me acuerdo. adicional a eso, acuérdate que como tus abuelos, sobre todo tu abuelita, mi mamá, no estaba en esa religión, ella veía chocante y decía, no obliguen a la niña, Ella pero ¿por qué la van a llevar? Entonces apoyaba, la apoyaba, entonces más se envalentonaba y más se nos enfrentaba porque y además se vivíamos volvió, con ellos. no, Claro. Ah, no, eso no, fue después, no. no, Y no, no en la parte que íbamos con ellos. sí, no, 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 estás Todavía no. equivocada. Y, y vino ese tema, entonces ese choque se hizo más fuerte, pero nosotros sí tratamos de guiarte, lo que pasa es que tú estabas demasiado rebelde al respecto, Bueno, sí, la verdad pero no sí recuerdo intentamos como que guiarte. haya sido un proceso tan... Ven, mi amor, no. Sí, 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 sí. Fue Lo un proceso, recuerdo más sí radical. fue un proceso de explicar. Lo que pasa es que lo que sí era radical es, tienes que ir con nosotros. O Y sea, tienes que tener ese años y nos vamos a la iglesia, nos vamos todos.
Punto, no decides. En eso sí No tienes es razón. correcto. En eso tienes razón. Sí, bueno, el caso fue que, ay no, ya me perdí. Porque estamos perdidos hoy. Que No, no, tú dices que debía haber una guía y que esa guía no sí, se dio, debe pero sí haber se dio. como una guía más, o sea, sí, no como de obligación, sino porque usted es mi hija y tiene que ir y porque yo soy papá y yo le digo por la edad que tenemos, porque bueno, si ella era chiquita, una niña, uno también tiene que entender que pues no se manda solo, pero sí, era más como ese proceso de no obligar como tal. Sí, pero sí, sí se obligó. Sí, se obligó horrible y hasta ahorita lo reconoce. Sí, yo me acuerdo que hubo O sea, usted demasiadas. está haciendo este programa es para exponerme. Sí, sí. Que quede ante estas cámaras que él me obligó. Sí, 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 fue un tema. Uno se ciega un poco, por eso yo puedo decir lo de que la religión es el opio del pueblo, es como esa droga, porque lo viví, o sea, lo viví de esa manera. Y hay un chantaje con respecto a la fe, ¿cierto? Y a Ujú. cómo te debes comportar y lo que debes hacer y que es la única manera y tú te vuelves adicto a eso y tienes que cumplir las normas y empiezas a sentirte culpable si no estás bajo esa normativa y si haces algo por fuera ya es un problema, o sea, sí. Y que otro problema también es como irse a los extremos. Porque yo siento que uno puede, que lo hemos hablado, que uno puede adquirir muchas cosas bonitas de muchas religiones, porque las religiones tienen mensajes bonitos. El mensaje, si no estoy mal, es como, siempre es como el amor, dar amor al Sí, sí, prójimo. sí. Creo que es en todas las religiones. Es en todas las religiones, pero se han hecho las interpretaciones, porque También la incluso en la interpretación. religión musulmana se habla del, del, del amor, o sea, es el amor realmente. Pero cuando uno ve los extremistas en la manera que Sí. tratan a las mujeres musulmanas, pues uno dice, ¿dónde está el amor? No, O sea, no hay sentido, ese no es el tiene sentido. problema, como la doble moral, la hipocresía. Entonces, mira, basado en eso que tú estás diciendo, es a lo que me refiero con la religiosidad. Cuando yo, y esto aplica en mi vida para todo, cuando yo formo parte de un ismo, ¿sí? De una cultura determinada en ismo, llámese como se llame, inmediatamente me cuadriculo y entro a formar parte de ese grupo de normativas. Y si no, incumplo esas normativas, tengo un castigo. Ujú. Si no es un castigo en la tierra, será un castigo después de la muerte. Bueno, ¿Ves? Y funciona en todos. ¿Por qué razón yo no puedo simplemente ir por la vida amando a la gente, no haciéndome daño a mí mismo, no haciéndole daño a es nadie, que esa que debe aplica ser para todo la desde mi ley, perspectiva? ajá. No me hago daño a mí mismo, no le hago daño a nadie, ¿cierto? Si yo voy por la vida, no necesito llamarme cristiano, católico, apostólico, testigo, musulmán, no necesito entrar en una serie de normas, porque esa norma es si me amo a mí mismo, no me hago daño. Si amo a los demás, no le hago daño a nadie. Ajá. Y si baso en el amor, pues es que cuando tú lees, o sea, acerca de Mahoma, era el amor, de Jesús era el amor, Buda era el amor, Siempre es el amor. ¿cierto? Por ejemplo, los aborígenes de Latinoamérica, esta conexión con la madre tierra, es el amor a la naturaleza, la conexión que hay con la tierra. Si nos basamos en eso, ¿para qué nos encasillamos en pertenecer a una religión que lo que hace es chantajearnos, limitarnos, Cegarnos. cegarnos y en muchas ocasiones, porque esto que estoy diciendo no es una mentira, no digo que todo el mundo lo haga con esa intención, pero no es una mentira que nos chantajean con el cielo y con el infierno y abusan de nuestra fe y a través de nuestra fe juegan con nosotros para obtener otro tipo de cosas. Pasa. Sí, eso es cierto. Yo también estoy de acuerdo con, pues, con todo lo que estás diciendo. Y que en todos los aspectos de la vida nunca debemos ser extremistas Sí, no hay que ser tan radical en nada, ningún nada. aspecto, yo estoy de acuerdo con Porque eso. empezamos a discutir con todo el mundo, con nosotros mismos también empezamos a tener como choques, como lo que decíamos, si yo hago esto, no puedo hacer esto porque me va a pasar tal cosa, no Ujú. puedo decir, no puedo. Y es cierto, me acuerdo mucho que una vez estaba en la calle comprando algo, no me acuerdo, y la señora que me estaba atendiendo empezó a discutir con otro cliente y estaban discutiendo por la religión. No recuerdo muy bien o sea, cuál fue el motivo, pero ambos eran de diferentes religiones y se empezaron a tratar tan mal. Y yo decía, ellos están siendo muy hipócritas, muy doble moral, porque
Porque si a mí me enseñan que debo respetar, debo amar al prójimo, no puedo hacer algo tan sencillo que es respetar su creencia. No porque el otro esté creyendo algo diferente a lo que yo creo está equivocado, o al contrario, y no me tengo que salir de los chiros porque él está diciendo algo que de pronto yo no estoy de acuerdo. Simplemente es escuchar. De pronto a veces cuando escuchamos, también decimos, ah, tiene razón, podemos investigar más, pero cuando estamos tan cerrados de mente, no empezamos a tener esos conflictos. Correcto, correcto. Ahora yo me encontré con un tema también bien importante. Sí, cuando te cuadriculas, tú cierras tu mente y empiezas a creer en eso y el resto está equivocado, entonces empieza a generarte conflictos. Pero también me pasó, y es que entre más conocimientos adquieres, más dudas se te generan. Claro, también. Y entonces de alguna manera también más te conflictúas internamente porque no sabes en qué creer. Crees que todo el mundo te está engañando. Entonces, la mejor concepción es lo que tú dices ahorita, que es algo que he tratado de mostrarte, es toma lo bueno de esto, lo bueno de esto, lo positivo de esto, y ve armándote tú mismo para un actuar. Y si todo se condensa finalmente en el amor, pues sí, y Sí. perfectos no vamos a ser ninguno, es muy difícil, no va a haber un ser humano perfecto, no lo va a haber. Pero si todos los días pensamos en voy a actuar bien, voy a actuar de esta manera, voy a hacer esto, la pasamos mejor, la pasamos más chévere y no nos estamos conflictuando tanto pensando en que hoy pequé y entonces me voy a ir voy a hacer me merezco un castigo. No, no funciona de esa manera. Haz lo que te nazca del corazón, sin hacerle daño a nadie, sin hacerte daño y verás que funciona. Funciona para mí, Sí, para mí también. funciona para mí. Es que esa debería ser como la ley universal de todo el mundo. Y sería un mundo ideal. Lo que pasa es que fíjate que también basado en tantas religiones, eso pasa a ser subjetivo, porque los extremistas musulmanes creen que cuando está equivocado tu enemigo, entre más daño le ejerces, más fácil va a ser perdonado, porque va a pasar puro y va a llegar al reino. ¿Sí me entiendes? Pero eso Entonces no eso es lógico. es subjetivo, cada quien es la creencia de cada quien. Que es que O es sea, en serio fíjate que son que creencias. las mujeres allá, pobrecitas, y las niñas. Porque es que algo que, otra cosa como negativa que yo le veo a la religión es que en nombre de la religión se excusan los hombres, las personas, para hacer daño. Entonces, no. Y también la malinterpretación de la Biblia, que además la malinterpretación o la buena interpretación también, o sea, yo siento que nadie tiene la interpretación real, Mira, verdadera. hay un tema bien importante y es que toda religión o toda creencia a través de la historia que ha sido reemplazada por otra se ha convertido en un mito o en una leyenda. Entonces nosotros cuando escuchamos de Zeus, ¿cómo lo escuchamos? Como una religión, No, como una leyenda, ¿cierto? Como un sí, mito. Y cuando escuchamos de Odín, como un mito. que en el nórdico, también, ¿cierto? Y así te puedo nombrar una cantidad, se convirtieron en mitos. Puede que en algún momento nosotros lleguemos o las personas que eran cristianas o católicas empiezan a creer en otra cosa y entonces pasen a creer que Jesús también fue un mito o una leyenda. ¿Sí ves? Es una posibilidad. ¿Y quién va a determinar qué es o no es de esa manera? No, no, es que nunca realmente vamos a saber la No, no, realidad de... por eso es el tema de que como es algo que yo ni puedo comprobar ni tampoco puedo negar, me hago a un lado. Sí. ¿Sí? No ataco a nadie. O sea, yo no le voy a decir, es que Jesús no existe, es que Alá no existe, No, Jehová no o sea, existe. la No, seguridad la da tu creencia y tu fe también exacto, en exacto. eso. Usted cree en eso y usted Ajá, actúa de una buena manera y usted tiene fe en que eso va a pasar en nombre de su Dios, eso está bien. Ahora, no es que la gente utilice, no es el nombre de la religión que se hace daño, es el nombre de Dios. Ese es uno de los problemas de que la es religión, peor. que la religión te encierra en una normativa, o sea, hay que hacer esto y en nombre de Dios entonces yo te voy como lo que pasó con la Santa Inquisición. Era en nombre de Dios, pero ¿quién lo hizo? La iglesia. Sí, ves, era la iglesia, pero detrás de eso era otro tipo de cosas que era conquista, poder y Claro, una cantidad de cosas. una manipulación Y ha habido, ahí. y tú ves las guerras en Medio Oriente, internas, es el nombre de Dios, pero son la misma religión, pero con extremos diferentes. Ujú.
¿Sí ves? Y pasa y está, y viene pasando durante mucho tiempo y en muchos lugares. Claro, el provecho que le saca una persona que tenga mucha, como esa facilidad de, de persuadir a las personas, porque también han existido religiones extrañas, como la religión, la que cree este man, Maradona. Ah, O no, sea, hay religiones, pero, ¿sabes? pero eso no es una religión, eso es un Yo tema, sé, pero digo, es que en pero te nombre entiendo, sí. de creencias y de que a uno le lavan el cerebro en serio, en nombre de religión, sea la religión que sea, han hecho cosas malas. Obvio, el ejemplo de Maradona es un ejemplo Sí, sí, tonto. que no es como tal una iglesia, pero Exacto, pero sí han habido muchos grupos en que en nombre de religión dicen, no, es que estas personas están mal, ustedes tienen que hacerles daño. ujú. Y pues no, sigo sin estar de acuerdo con la religión. Yo tenía un amigo que él era muy creyente. Y entonces yo le daba mi punto de vista y siempre Muy creyente en la religión cristiana. ok, Yo le daba mi punto de vista y él siempre como que empezaba a dar sus argumentos, pero de manera agrediéndome, no digo agrediéndome diciéndome palabras feas, pero sí como, ay, es que usted no ha leído, usted no sabe interpretar, usted yo no sé qué, en vez de explicarme de una manera como de esa guía que hablábamos, porque de pronto yo estoy equivocada y porque tú estás en lo correcto, ¿sí? Entonces ahí vuelvo al tema de que no hay tolerancia con las religiones, que hay un poquito de doble moral, que uno tienes que respetar y que escuchar también a los demás. Por lo que hemos dicho, nadie tiene la verdad absoluta. es que uno se pone a pensar, el Dios que te va a salvar depende del lugar en el que naces. También, Entonces, no, pues tan de malas yo que nací aquí y el verdadero es el del Medio Oriente. Y sí. yo nací aquí y no, yo soy muy, muy de malas, nacer feo y nada. ¿Sí me entiendes? O sea, uno se pone a pensar en Nacer eso. tercermundista y Sí, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos creen que los salvos, según la Biblia, porque tienen una interpretación literal de una parte de la Biblia, van a ser una cantidad exacta. Y yo digo, ¿y el resto? O sea, no puede caber en la cabeza. que solo unos y otros no. Claro, sí, es que nada más fue escrito hace tanto la Biblia, en donde ellos sacan esa cifra exacta de las personas que van a ser salvas y entonces cómo ha ido creciendo la población mundial. Y cuando fue escrita, aquí ni siquiera nos habían Descubierto. descubierto. Luego aquí la gente que estaba acá tenía sus propias creencias en el sol, en la luna, en la tierra, en el maíz, en una cantidad de cosas. Vienen, les meten la religión católica, ¿me entiendes? O sea, si nunca hubieran llegado acá, entonces todos condenados los que estaban en esta la tierra, eso para mí no funciona, No no tiene tiene sentido. sentido. Para mí eso no tiene sentido, pero pero mi intención está muy lejana de hacer creer que quien cree en eso es tonto o está equivocado. No, simplemente yo no lo creo de esa manera y no lo puedo creer de esa manera, pero tampoco voy al punto de atacarlo y decirle es que usted está equivocado. No, si a usted Porque le funciona creer en eso y usted es una buena persona, me parece genial. sí, Sígalo haciendo, pero yo no puedo, no sí, puedo. sí, a mí también Menos atacando, ¿no? A la me gente. pasa similar. No, como que uno debería solo escuchar y como, ah, bueno, Y chévere. capture lo bueno, capture, Exacto. oiga, tan chévere está, venga, voy a investigar Este acerca de esto, cómo aprendizaje, funciona. sí. ¿Sí ves? Una vez me acuerdo que estando en la cristiandad, me invitaron a una iglesia a una iglesia, se llama la iglesia, bueno, no, a una congregación grandísima aquí en Bogotá, muy conocida, muy famosa, y me sorprendió tanto cuando dijeron de dar la ofrenda, el diezmo, todo este tema, y van a pasar por sus filas eh, pidiendo la ofrenda y los que tengan tarjeta también tenemos datáfonos para la donación que quieran hacer. Y yo, esto tan raro, así tan esto, bueno. Luego, cuando nos dimos cuenta, llegó antes de que terminara
ya se me olvidó cómo se llamaba la jornada, Sí, ese día de congregación, llegó el camión de valores, los que llegan a los bancos, no, y empiezan a sacar tulas de plata es un con los negociazo. sellos, y no, yo decía, miércoles, esta cantidad de plata, o sea, y me parecía terrible, y a la final, claro, uno decía, el pastor llegaba en tremendo carro, la esposa del pastor también tremendo carro, esa iglesia era gigante. En una iglesia más pequeña también me pasó algo que me sorprendió mucho, que fue cuando empecé a rayarme con el tema, porque llevaron, me acuerdo, a un dominicano a oye, se me olvidó cómo se llamaban las reuniones. Bueno, No, no, a no, tampoco sé. una reunión de sanación, era de sanación, entonces la gente que iba enferma llegaba ese día y que él era un pastor que tenía el don de la sanación. Y entonces él llegó, esa iglesia a la que yo iba, que me invitaron, no era una iglesia donde tuvieran los pastores dinero, no era una iglesia A la donde grande, a donde íbamos. íbamos, era una iglesia pequeña, muy humilde, que yo veía que ellos hacían obras, sí, por la gente, y la gente que iba no era gente que tuviera muchos recursos, era gente que se veía que necesitaba. Y llevan a este señor que era un dominicano y él hizo toda oye, se me olvidó, no es misa, Su no, oración, bueno, su... en la reunión. Hizo todo su show, porque para mí lo que él Sí, hizo fue un show. Yo veía que él estaba mintiendo, yo veía que él estaba burlándose, pero había gente que lo veía y tenía fe en lo que él estaba haciendo. Yo ese día no tenía fe. Yo ese día yo dije, no, este man, ¿por qué está haciendo esto? Yo me sentí mal y venía y tocaba a la gente. Entonces a un señor ahí que tenía el brazo más largo que el otro y lo sanó y le emparejó el literalmente hizo eso. brazo. Sí, o sea, una cantidad de cosas, te lo juro. Es que eso es lo triste. Y yo, pero, o sea, yo me sentí tan mal ese día. Y cuando se terminó, entonces, antes de terminarse, entonces, quedé en su ofrenda. Y la gente empezó a dar plata, dar plata, dar plata, dar plata, dar plata. Cuando, antes de que terminara, dijo, vamos a contar. Y dijeron, hay tantos millones, se recogieron tantos millones hoy en este y se los vamos a dar al pastor que vino a hacer la sanción. Y yo, cuando se terminó, me acuerdo que busqué a la pastora, le dije, a la esposa del pastor, le dije, a mí me parece tanta gente aquí con tanta necesidad, la iglesia con tanta necesidad, para que Qué ustedes le den esa regalo. plata a este señor, que para mí es un farsante. Y ella dijo, no, Dios obra de maneras eh, Extrañas. diferentes y entonces no hay que pensar de esa manera. Yo empecé a sentir que no era correcto eso tampoco, no me No, todo parecía. eso es algo que empieza a decepcionar, porque siempre puede más la persona, el avaro, y es jugar con la creencia y la fe de las personas. Qué triste que se crea que el diezmo se tiene que dar y que si lo doy entonces me va a ir bien, no sé qué, pero las personas que no tienen ni siquiera, o sea, o que no tienen ni siquiera ese diezmo, o que ese diezmo, ese poquito dinero que van a dar es lo único que tengan y prefieran darlo a una iglesia en vez de cubrir sus propias necesidades, me parece muy triste, me parece absurdo. ¿Cómo, cómo se va a creer que Dios va a querer, o sea, diciéndolo como desde la perspectiva de la persona que está dando el dinero, que se dé a la iglesia en vez de cubrir las necesidades de mis hijos, no aguantar hambre, todo ese tipo de cosas? Por eso no voy, creo que no iré nunca, pero no creo que vaya yo, que esté como, que vaya de la mano de una Sí, religión. sí, es difícil y ellos eso lo justifican diciendo que no hay que poner tu fe en el hombre, ¿sí? Es Mm, decir, que cualquier persona en la iglesia se puede equivocar. Entonces dicen, no ponga su fe en el hombre, ponga su fe en Dios. Que si el hombre se equivoca, pues Dios se encargará. ¿Ves? Entonces de esa manera como que dicen, no, pues aquí se hagan lo que salvan en hagan. salud, Si hagan lo que hagan, igual no es Dios, es que el hombre se puede equivocar. A mí no, no sé, no es no, justo, no no. siento que esté bien. Eso es lo que creo al respecto de la religión. Eh, ¿Cuál crees que es tu visión sobre la libertad religiosa entre Sebas y yo? Que creo que ya lo has respondido. ¿Cómo? ¿Cuál crees que es tu visión sobre la libertad religiosa para tus hijos? O sea, yo. Y Sebas. Yo siento que yo hice una tarea en mis años
investigando sobre todas, yendo a congregarme en varias, conociendo, mira, o sea, ha sido mi raye de querer conocer tanto, que no sé si tú te acuerdas que yo le abría la puerta a los testigos de Jehová para debatir con ellos, para que me Es contaran, me que, explicaran y yo decirles, pero es que yo leí esto, pero yo vi esto, o sea, y ellos terminaban yéndose aburridos de la casa, o sea, no volvían. es que en serio, y era ¿Ves? algo que también te estaba hundiendo, o sea, porque tú estabas tan metido y metido, metido, y ya como que no hacías tampoco nada, Sí, pasó, eso también solo, pasó, claro. Yo, de alguna manera, en la iglesia, también, como yo me había quebrado económicamente, pero yo todavía tenía varias cosas de un negocio que tenía, yo puse todas esas cosas que eran herramientas y una cantidad de cosas a disposición de la iglesia y se ayudó a hacer muchas cosas en la iglesia empecé a volverme como importante en lo que estaba haciendo, ¿cierto? Yo empecé como a volverme ahí importante. Yo nunca, y eso es real, nunca di un peso de diezmo o de ofrenda. Yo ofrendaba y diezmaba mi tiempo, mis conocimientos, la herramienta que tenía para hacer lo que había que hacer, ayudar a hacer muchas cosas. Y luego cuando fue, por ejemplo, cuando hubo en el grupo de alabanza que quisieron hacer teatro, me involucré en el tema para montar una obra de teatro, luego para llevar la palabra a lugares muy pobres, a través de unas personas que conocía, me acuerdo que conseguimos una cantidad de zapatos escolares para un poco de niños. eso es lo bonito que todos deberían Esa es la manera en adaptar. que yo entendía que era lo que yo podía hacer y lo empecé a hacer. Pero tú tienes razón, ya yo quería estar en la iglesia todo el tiempo, ya me vestía de una manera que no era yo, ¿cierto? Y me iba todas unas jornadas a llevar la palabra a lugares súper pobres, a escuchar historias fuertes, o sea, sí, yo me involucré mucho en el tema y eso también ya Sí. me estaba rayando un poco el tema, mal llevado, mal Sí, llevado. porque no está mal que pues se quiera ayudar a gente que necesita, que se quiera llevar un mensaje bonito, pero sí estaba mal como el tema de sumergirse y ya no querer salir de ahí, Sí, porque realmente, era para ti era todo eso, era todo. realmente sí. Entonces, pensando en eso y respondiendo a tu pregunta, ¿vale? Yo creo que, es decir, como yo ya hice esa tarea, yo siempre diré lo mismo, esto ya sonará aburrido, tanta Todos los repetición capítulos. en todos los capítulos, pero es que aplica para todo que hago. Sí, es cierto. ¿Quieres creer en lo que tú quieras creer? Hazlo. No te hagas daño, no le hagas daño a los demás. No permitas que te engañen, no engañes a los demás. Cree en lo que tú quieras creer, pero básate en el amor. Básate en el amor y ya, punto. Es como yo lo veo. Entonces es lo único que yo puedo decirles a ustedes. Sí. Yo experimenté, esta es mi experiencia, esta es mi bitácora de vuelo, sí es esta. Ustedes tomen sus decisiones, congréguense donde quieran, pero si yo veo que ustedes están yendo a un extremo, sí seguramente les voy a decir pilas con eso, que el mundo es más grande, pilas que si te estás congregando en un lugar donde hay tantas personas, ¿cuántas personas creen en eso? ¿Por qué lo creen? Fíjense que también hay sectas que han terminado en cosas terribles, en abusos terribles. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, es que yo esta nueva creencia y jalan a los muchachos jóvenes. O sea, eso sí les diría pilas. Si es una normativa extrema, pilas, venga, hablemos de eso. ¿Qué necesidad tienes? ¿Por qué lo estás haciendo? Seguramente habrá ese apoyo de mi parte, pero imponer ya no. Creo que ya intenté imponer lo que iba a imponer, no mentiras, y no funciona. Y tú, si alguien que nos está viendo, sea mamá, papá, lo que sea, o un niño o hijo, está pasando por lo mismo que yo pasé, como que está sintiendo que lo están obligando a tener una creencia, a ir a un lugar en el que no se sienten cómodos, ¿tú qué les dirías? O sea, ¿qué le dirías a esas personas como para que, o sea, entiendan que obligado nada funciona, a nadie le entran las cosas a las malas? Pero pues tú como que ya viviste ese proceso y ya estamos en el después. Es que tú siempre me pones en eso de, yo, yo no puedo dar un consejo respecto de eso, ¿no? De todas maneras, cada quien tiene que vivir sus procesos, porque cada quien tiene necesidades diferentes. Cada quien, vuelvo y te digo,
Usted tiene hambre, busque qué comer, tiene sed, busque qué beber, tiene un vacío espiritual, busque llenarlo de alguna manera. Y si eso no fuera así, no habría tantas religiones. Mm. ¿Sí ves? Entonces cada quien tiene que vivir su propio proceso. Claro, el tema de lo que te decía, nosotros te obligábamos a que tenías que ir con nosotros ese día, porque tú eras una niña que no íbamos a dejar sola en la casa, por ejemplo. Y no había nada de malo en que tú fueras con nosotros a congregarte. Era como nosotros lo veíamos, ¿cierto? Pero sí había un acompañamiento que de pronto tú no recuerdas, que era leer acerca de esto y por qué pasó esto y por qué funciona esto. Y cuando íbamos a ir a Halloween, miren, es que la explicación es esta, Mm. por qué no se debería celebrar y todo ese tema, ¿sí ves? O sea, sí hubo ese acompañamiento. Lo que yo puedo decir es que debe haber ese acompañamiento, debe haber esa guía. Pues miren, algo más arbitrario que habernos bautizado cuando teníamos 1 o 2 años. No entendíamos nada, igual nos bautizaron, eso fue arbitrario de alguna manera, ¿cierto? Entonces, por ahí empezamos, pues ya empezamos mal, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, en el cristianismo tú decides Mm. en qué momento te quieres bautizar, si es que lo vas a hacer. Eso es un tema diferente, porque es una elección. ¿Ves? No, no sé, yo diría que siempre hay un acompañamiento que yo procuro en mi vida mantenerme fuera de las dependencias, no permitirme ser esclavo de nada. Y finalmente cuando tú entras en una doctrina, Se llámese vuelve como se esclavo. llame, sea religiosa o no, tú te conviertes en un esclavo de las normas. Si las normas las impones tú basada en el amor, No vaya y pasa venga, nada. no pasa nada. Entonces, pero cada quien tiene que vivir su Su propia proceso. experiencia, sí, su proceso. Eso es de esa manera. Nadie aprende en los zapatos Ajenos. ajenos. Pero yo sí digo que Pero sí hay que hablarlo. sí, no hay que obligar. Es que cuando uno obliga a las personas, primero se cierra de mente el otro. El otro se cierra de mente porque ya está reacio a lo que lo están obligando. Sí, claro, ya va en Ya contra. va, eso tiene una palabra, ya va predispuesto a lo que va a ir, a lo que sea que lo estén obligando. Entonces yo creo que más que obligarlo es desde antes hablar qué piensas de esto, y que la propia persona decida cuando ya esté preparada para conocer. Porque yo no solo fui con ustedes a una iglesia cristiana, después una amiga también que ella es más creyente, en la religión cristiana, me invitó también a una iglesia súper famosa, súper grandota, que hicieron un show divino, pero yo sí, ahí ya era más grande, ya tenía 17 años, pero yo me seguía sintiendo muy incómoda con la actitud de todas las personas, ¿sí? O sea, como que también es entender que no todos encajamos en todo lado, ¿sí? Ujú. Porque tenemos personalidades diferentes, caracteres, bueno, X cosa. Entonces, es como entender que cada quien debería tomar la decisión después de esa guía que sus papás han tenido, de ir a tal lado o de empezar a creer en tal cosa, ¿sí? Eso es lo que yo, desde mi experiencia, desde mi corta experiencia de vida, les quería decir. Algo que quiero decir es, yo estoy muy inclinado en que uno debe llenar su cabeza de conocimientos. ¿No? Me parece que es muy importante, de historia. Es cierto, como dije anteriormente, entre más conocimientos tienes, entre más cosas aprendes, más dudas te llegan. Eso es una realidad. Entonces, que la búsqueda de conocimientos no sea la búsqueda de obtener la respuesta absoluta, porque no No, funciona de esa manera, no existe. Te vas a terminar enloqueciendo y vas a terminar contradiciéndote, o unas cosas te van a contradecir las otras. Pero sí pensemos que todas las religiones están basadas en interpretaciones de una cantidad de personas, y a nosotros las religiones no las venden como inspiradas por Dios, todas. Pero en el nacimiento de todas las religiones han estado involucrados personas poderosas que han acomodado esa fe y esas enseñanzas de pronto de alguien bueno, las han acomodado uh a su -huh, antojo para seguir gobernando. uh -huh. Si nosotros nos ponemos a ir a la historia,
De todo ese tipo de religiones nos vamos a encontrar con esa coincidencia. Nos vamos a encontrar con eso. Pero nos dicen, fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Hay una cantidad de cosas que nos llevan a mostrarnos que, por ejemplo, los emperadores romanos eran considerados Dios. ¿Sí? O sea, en el Imperio Romano, el emperador era Dios. Tenía la posibilidad de tomar decisiones porque él era Dios. Cuando este emperador que decide unificar o adoptar el cristianismo, o sea, la fe en Jesús, para su iglesia y dice, a partir de hoy ya no creemos en todos los dioses que creían porque creían en una cantidad de dioses y creían que ellos eran dioses. Entonces dijeron, no, como nosotros estamos gobernando a los cristianos, que es un movimiento, judíos y un movimiento de gente que cree en Jesús, pues adoptemos esta religión, pero acomodémosla a nuestro acomodo, ¿Que fue la para que podamos protestante? tener, no, ¿No? fue básicamente, ahí nace la iglesia católica, apostólica y romana, Ah, basada en las enseñanzas de Jesús, pero tomando el Antiguo Testamento, que era el Torá de los judíos. O sea, toman eso y arman la Biblia con los libros del Antiguo Testamento, en donde básicamente hablan de la creación, del éxodo, y luego de ahí en adelante de la cantidad de profecías anunciando en la próxima venida de Dios o del Mesías o del Hijo de Dios. Y luego el Nuevo Testamento, que son libros escritos por una cantidad de personas también, en donde hacen énfasis en que se cumplieron esas entonces, profecías como lo había prometido el Antiguo Testamento. ¿Sí ves? Pero escogen una cantidad de libros entre personas que estaban gobernando a ese acomodo para poder seguir manejando el poder, como funcionaba, porque si nosotros vamos a ver el papel de la mujer desde los libros antiguos era mal porque en esa época quien dominaba eran los hombres y sí, entonces los libros sagrados están siempre destinados a que pobrecita. la mujer no es cabeza Sí, de nada, ¿ves? Y nos hacen creer que es porque Dios lo quiso de esa manera. y no, no es Entonces, así. si nosotros nos damos cuenta, todo está acomodado y no es solo en la religión católica. Luego nace el protestantismo a través de, de, de reestudiar lo que es las enseñanzas del catolicismo. Pero si tú te das cuenta, ni siquiera los judíos creyeron en la venida de Jesús como hijo de Dios. O sea, los que se creían en el Antiguo Testamento ni siquiera creyeron en lo que pasó con Jesús, como nos lo quisieron contar a nosotros. ¿Ves? Entonces hay una cantidad de cosas. Si nosotros nos ponemos a investigar, a leer, a entender de dónde salió, por qué salió, cómo se hizo, seguramente vamos a cuestionar un poquito más. Claro, la contrarrespuesta, la respuesta, cuando nosotros cuestionamos, es cuando decimos, es que esto fue de esta manera y de esta manera y de esta manera, dicen, es que eso es fe. Y la fe es en lo que no se ve. Ujú. Y con eso nos callan. Ya, Usted tiene que todo. tener fe en lo que no se ve. Y entonces uno, madre, cuestiono, cuestiono al Dios todo. Y empiezan las dudas y empiezan las dudas. Entonces, sí, yo pienso que uno debe instruirse, y no importa que esa instrucción no se vuelva para ir en contra de todo, porque Mm. tampoco se trata de eso. Simplemente para tomar una posición y empezar a actuar de la manera en que uno crea que es la manera correcta, sin hacerle daño a nadie. Ujú. ¿Ya? Sí, sí, todo eso es cierto. Entonces, amigos, no sé qué decir. Pues nada, pues vivan desde el amor. Sí, es Desde el bonito. O sea, yo amor, creo que eso es la mejor religión, sí, el amor. la mejor creencia en el amor. Sí, en el amor propio, en el amor a los demás, a la naturaleza, a los animales, el A amor a lo que todo. haces, el amor. Yo creo que si uno vive así, el mundo sería más bonito. Y sobre todo que no en el amor que se profesa, ¿De te amo? no, sí, sino en No, el amor en real. los actos, el amor en los Sí. actos. A veces, miren, por ejemplo, yo creo que hablábamos de Twitter cuando hablamos de las comunicaciones, de lo que antes era Twitter, y yo decía, eso es un campo de batalla, eso es una porquería, Mm. Twitter es una de las cosas más feas del mundo entero.
Y a mí me causaba mucha curiosidad ver que la gente más violenta y más agresiva, y esto es una realidad, de la gente más violenta y más agresiva, al principio en su descripción decían amor a Dios sobre todas las cosas, Dios primero es Dios, amor. Dios es amor, Dios es mi vida, y luego uno ve, yo decía, entonces no puede No ser hay el amor que se coherencia. profesa, no es el amor que se profesa, tiene que ser el amor que se da. Realmente, el hecho, parece una cosa estúpida, el hecho de no botar basura es una muestra de amor con el prójimo, una muestra de amor con la naturaleza, con tus hijos, con los que vengan de ahí para abajo en tu descendencia. Es como dice acá Ricardo Arjona en una canción que me parece muy, o sea, que está muy bien hecha, que es Dios es verbo, no Jesús es sustantivo. verbo. ¿No? Jesús es verbo, no sustantivo. Y me parece que es lo Sí, que estás diciendo, o sí, es sea, una es eso, descripción es muy el bonita, hacer sí. desde el amor y Es el ya. hacer, exactamente, es el hacer, eso es una realidad. Y vuelvo y digo, no queriendo posar de perfecto, porque lejísimos No. de eso, porque eso nadie, ¿verdad? Eso es una realidad, pero no, tampoco somos personas que estamos buscando hacerle mal a todo el mundo, ¿no? Pero Sí, sí, si nos detenemos a pensar con amor en cada acto, fue madre, yo creo que se acabarían las religiones. Si todo el mundo sí, entendiera eso, se acabarían las religiones y no solo se acabarían las religiones, se acabarían las divisiones, porque a la final que una religión pelee con la otra religión, pues divide. eso ya Eso es divide. otro, sí, la religión divide, Las nos religiones divide. dividen, sí, como las fronteras dividen, como las políticas dividen, una cantidad de cosas, pero las religiones dividen, Sí, marcan unos territorios que no deberían ser de esa manera, al contrario. sí, es cierto. Como los hippies en los 60, hacer el aborto todos contra todos, no mentira. No, ese amor que se hace, no. El otro amor. Sí, bueno, pues nada. Esperamos que ¿Ya se hayan. acabó tan rápido? Sí, ¿tienes algo más que decir No, pero sobre es que la está chévere religiosidad? los espacios. No. Ah, bueno, creo que también es algo importante de diferenciar como el tema de la religión y la espiritualidad. Porque también uno puede Claro, trabajar la espiritualidad, digamos, con el yoga y otro tipo de con la cosas, naturaleza. con la naturaleza, que eso también, de eso me gustaría intentarlo, como algo diferente, otra alternativa para conocer mi espíritu, No, como mi aura. y fíjate que sí es importante, claro, no somos solo cuerpo. Ujú. La espiritualidad es importante. Y es que es ese tema que decía al principio. En esa búsqueda por la necesidad de alimentarme espiritualmente, es que caigo en la religiosidad. Ujú. Hay quienes no, por ejemplo, practican yoga y otra cantidad de Sí, cosas que buscan la espiritualidad, que eso me parece muy bonito. pero básicamente es ese tema, es esa necesidad por la espiritualidad la que lleva a mucha gente a caer en la religiosidad Sí, y está confundida, no siempre funciona de esa manera. sí, es cierto. Otra cosa que ahorita también, como diferenciando esas dos cosas, también eh, es clave también diferenciar como lo de rezar y orar. Que yo tengo entendido que rezar es el proceso con ¿cómo se llama? El Como collage, recitar, como recitar, como exacto. repetir. Que muchas veces, ¿sabes cuándo pasa? Con las novenas en Navidad. Sí, Muchas veces todo el tiempo, no, que el día tal, la oración a la Virgen María, la oración a Niño Jesús, la oración a San José, la oración del día, bla, 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 y muchas veces no entendemos. Algo bonito que quiero compartirles es que nosotros no hacemos la novena convencional, no hacemos la novena de lo que estaba diciendo. Nosotros a veces leemos el día y hacemos una reflexión sobre ese día basándonos en nuestra vida. Entonces creo que eso es más bonito, acá otra vez sin ofender a nadie, pero es algo más bonito porque realmente entendemos qué es lo que quieren decir en el libro, igual que orar. Orar es como eso, como charlar con esa energía en la que creemos, llámese como se llame. Que eso me parece más bonito y es como un momento en familia, si se va a hacer en familia, como en el ejemplo de las novenas, o con nosotros mismos. Cuando yo hago eso por las noches, me siento como en paz, me da como tranquilidad el tema de orar y charlar con, yo le llamo Dios, pero pues puede ser la energía, la entidad en la que ustedes crean. con respecto a lo de fíjate que ahí sigue habiendo una influencia, ¿no? De la Iglesia Católica, Claro, por porque igual ejemplo. hacemos la novena. Sí, pero fíjate que no es que se haga la novena. Aquí, por No, ejemplo, el pesebre se arma
porque es un adorno bonito. Porque es bonito, O sea, sí. honestamente es un adorno bonito que arregla la casa bonita. Y se piensa en la novena como una costumbre que se empezó a aprovechar como un momento de reunión en familia para reflexionar sobre muchas cosas. Sigue estando la influencia del catolicismo, porque Sí. se hace, porque es la novena y porque son 9 días y porque supuestamente se conmemora la venida de Jesús en esa época, aunque uno Sí. sabe que no fue en esa época, eso es una fiesta más comercial y una cantidad de cosas, pero tratar de utilizar ese tipo de cosas para reunirnos. O sea, bueno, usemos ese momento que está en nuestra cultura, reunámonos y charlemos de cosas. Sí, a eso me refería, como para tratar de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, más que solo recitar y ya, que no, es que recitar uno se aburre y no entiende y no, es como, sí, no, era eso. Y ya, ahora sí. Sí. Sí, ya, creo que no hay más temas por tocar, ¿tú crees que...? ¿Temas por tocar de aquí en adelante? No, sobre... No, pues el tema de religión es muy extensa si fuéramos a hablar de historia, de mitos, no, sí, de todas las religiones que hay, pero pues esa no es la idea. No. Esa no es la idea era más bien por reflexionar acerca sobre el tema. Pero chévere, cada vez me gustan más estos espacios, Sí. ojalá podamos seguir haciéndolos, ojalá recibamos de ustedes sugerencias acerca de temas a tocar acá, si es que les gusta el espacio, si no les ha gustado también háganoslo saber para ver de qué manera podemos mejorar, pero a mí me parece muy interesante lo que está pasando, muy chévere, me encanta, sigo agradecido por tu invitación, sigo aprendiendo cosas de ti cada vez que nos sentamos en este sillón. Como que me obligaste. A educar. Sí, me coge un poquito distraído, no me cuenta de qué vamos a hablar, me tiene preguntas listas y yo solo analizo y digo, no la va a embarrar tanto, no la va a embarrar tanto. No, pues esa es la idea y también que pues ustedes también abran su perspectiva de los temas que estamos tocando, siempre con comentarios constructivos, por favor. No nos den tan duro. Sí. Nos pueden ver en Spotify. Sí, en nos Spotify, pueden ver en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Yo les voy a dejar las redes sociales acá, pero en todos es como acá, no pasa redes. educandoapapá.podcast. Por favor, suscríbanse, escúchenos, denle like, activen la campanita. Ya estoy aprendiendo. Muchas gracias por el espacio. Gracias, mi amor. Y creo con quedarse pegados en Semana Santa. No, mentiras. Bye. No, yo comprobé que no es cierto le quedarse pegados en Semana Santa.